Maussan Televisión. Buena televisión. Soy Lourdes Gómez, conductora de Misterios Divinos, y esto es Francisco, el Papa amable, el Papa humilde, el especial que hemos preparado en Maussan Televisión para honrar la vida, obra y el legado del Papa Francisco. Más de 6 horas de programación especial con esta noticia que el pasado lunes impactó al mundo. Como veíamos, fue el cardenal Kevin Joseph Farrell, camarlengo del Vaticano, el encargado de comunicar la noticia del fallecimiento del Papa a toda la cristiandad. Una noticia inesperada que se produjo a las 7:35 de la mañana del pasado lunes, hora de Italia, cuando el Papa, fallecía de forma fulminante. Ya el pasado lunes conocíamos el certificado oficial de defunción que dio a conocer el Vaticano, extendido por el director de la Dirección de Salud e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano, el profesor Andrea Arcangeli, quien dio a conocer que las causas oficiales del fallecimiento del Papa Francisco fue accidente cerebrovascular, coma y colapso cardiovascular irreversible. Esa es la causa oficial de fallecimiento del Papa Francisco. Desde luego, en los últimos meses hemos visto muy mermada la salud del Papa. Le hemos visto en silla de ruedas, participando cada vez menos de los actos litúrgicos y en último momento, desde mediados de febrero, en el hospital, un ingreso en el Hospital Gemelli de Italia que se extendió durante más de un mes, un ingreso en el que los doctores llegaron a hablar, y vamos a ver las imágenes, de estado crítico y grave del Papa, y que, tras más de un mes de hospitalización, finalmente fue dado de alta. Estamos viendo en estos momentos en pantalla la última aparición pública del Papa Francisco. Tuvo lugar tan solo unas horas antes de su fallecimiento. Fue el domingo, durante las celebraciones del Domingo de Resurrección en el Vaticano, donde el Papa Francisco dio la última bendición Urbi et Orbi a toda la cristiandad, dio las gracias a todos los que ahí estaban presentes e hizo su último recorrido en el Papamóvil por la Plaza de San Pedro. Además, pidió a sus colaboradores que leyeran sus últimas palabras, el último escrito que ha hecho el Papa en vida, un escrito donde hablaba de la importancia del desarme del mundo, de la paz en el mundo y de la esperanza, aludiendo con eso al año jubilar que estamos viviendo en 2025 bajo el lema Spes non confundit, la esperanza no confunde. Estamos viendo ahora en pantalla también el saludo del Papa Francisco al ser dado de alta en el Hospital Gemelli, y en estos momentos la primera imagen que tuvimos del Papa ya fallecido en la capilla ardiente de la Casa Santa Marta, una capilla donde el Papa celebraba misa a diario y que fue el lugar donde inició el rito de constatación de muerte del Papa, un rito presidido por el camarlengo del Vaticano, donde se certificó su defunción, se depositó su cuerpo en un ataúd de madera, los cardenales estuvieron presentes y se hizo un rito muy misterioso que tiene lugar con cada fallecimiento del Papa, que es el hablar 3 veces por su nombre de pila, de bautismo al Papa, y cuando no hay respuesta, el camarlengo dice: verdaderamente el Papa está muerto. Esto es el momento que estamos viendo, la liturgia con la que comenzó todo lo relacionado con el fallecimiento del Papa, que estuvo dirigida por el camarlengo. Anteriormente existía la tradición de golpear 3 veces con un martillo de plata en la frente del Papa para certificar su fallecimiento. Eso ya está obsoleto. El certificado de defunción de Francisco se produjo de forma científica, pero sí que tuvo lugar también ese rito de llamar 3 veces por su nombre por parte del camarlengo. Un rito que continuó, y lo vamos a ver también a continuación, con el sellar los aposentos papales. Eso se produce porque se tiene que asegurar el material, la documentación que dejó el Papa fallecido para que su sucesor en el cargo encuentre los papeles, los documentos, tal
y como el Papa los dejó sin ningún tipo de manipulación. Ahí lo estáis viendo en pantalla como el camarlengo, cardenal Kevin Farrell, estuvo pendiente de ese sellado tanto de los aposentos del Papa en la Casa Santa Marta como en el Palacio Apostólico, para que nadie pueda manipular la documentación del Papa Francisco. Junto con este proceso también se vivió otro punto importante del rito de constatación del fallecimiento del Papa, que es la destrucción del anillo papal, el anillo del pescador, un anillo donde aparece, queridos amigos, es el sello de San Pedro, que era pescador y primer papa, que tienen todos los papas, que por cierto, como todo el papado de Francisco revolucionario, su anillo no era nuevo, era un anillo reutilizado perteneciente a un secretario del Papa Pablo VI, y según el rito vaticano debe destruirse tras la confirmación de la muerte del Papa, con el objetivo de que no se puedan falsificar documentos. Esto es lo que hemos vivido en las últimas horas en el Vaticano, y ya desde el lunes empezábamos a conocer mucha información sobre lo que va a tener lugar, lo que va a acontecer en los próximos días en cuanto al funeral y el entierro del Papa Francisco. El lunes fue cuando el Vaticano dio a conocer el testamento del Papa, un testamento que el Papa Francisco redactó en el año 2022, donde expresa su deseo de ser enterrado en la Basílica Papal de Santa María la Mayor de Roma, la basílica que está considerada como la primera basílica mariana de Occidente, una basílica en la que el Papa tenía mucha devoción a la imagen que allí se venera, una imagen de la Virgen María llamada Señora de las Nieves, protectora de la ciudad de Roma, que ha sido usada por muchos papas a lo largo de la historia para, de alguna manera, traer la salud hacia toda la cristiandad en momento de pestes y epidemias, y que precisamente el Papa Francisco esta imagen la puso en la plaza de San Pedro durante la pandemia del 2020 para bendecir a toda la cristiandad. En ese testamento que conocimos el lunes del Papa Francisco, él externa su deseo de ser enterrado en Santa María la Mayor, en el suelo, en un pequeño nicho donde solamente haya una palabra, la palabra Franciscus. El Papa, con todo este ritual que ya sabíamos, repito, desde el año 2022, y en el año 2023 él ya habló y dio declaraciones de que ya estaba preparado donde él se enterraría en la Basílica de Santa María la Mayor. Junto con eso también fue revolucionario en modificar cómo es el funeral del Papa. Esa decisión la tomó el pasado mes de noviembre de 2024, quizá por ese empeoramiento de su estado de salud que hemos observado en los últimos meses. Lo que decidió el Papa en esos momentos y que conocimos el pasado mes de noviembre es que en su funeral no quería 3 ataúdes, sino un único ataúd de madera y de zinc, que es en el que se ha depositado su cuerpo, supervisado por el camarlengo y siguiendo el expreso deseo del Papa. Lo hemos visto con ropajes rojos, eso ya lo habíamos observado en el entierro de los papas anteriores. Esto es porque el rojo es un color de martirio y los papas se entierran luciendo estas ropas de color rojo para expresar el dar la vida por Cristo. Eso sí lo ha mantenido Francisco, el tener esas ropas de color rojo al momento, bueno, pues de la constatación de muerte y de su entierro. Lo que ha eliminado es tener el báculo papal con él. No quería ningún tipo de distinción ni de signo de poder, sino que su entierro fuera visto simplemente como el de un pastor o un discípulo más de Cristo, y en ese sentido también ha impedido que su cuerpo sea colocado en un catafalco, en una estructura de madera. Él ha pedido expresamente que fuera prácticamente a ras de suelo. Esta es la noticia que se ha generado en las últimas horas sobre el fallecimiento del Papa Francisco, y como ven en pantalla las imágenes de su capilla ardiente, una capilla ardiente que los días martes y lunes estuvo solo cerrada para personal del Vaticano y para que los cardenales pudieran velar su cuerpo en completa soledad. Junto con ellos ha habido, como estamos viendo en pantalla, personalidades de la política italiana que han presentado sus respetos al cuerpo del Papa Francisco, y esto, repito, ha transcurrido, las imágenes que estamos viendo, los días
lunes y martes en esa capilla Santa Marta, que era la capilla de la casa en la que residía el Papa Francisco por expreso deseo de él desde el año 2013, desde el inicio de su papado, cuando renunció a vivir en el Palacio Apostólico y pidió ocupar unos sencillos aposentos en Santa Marta. En esa capilla en la que están viendo el cuerpo del Papa es donde él hacía misa todos los días y donde en un primer momento se realizó por parte del camarlengo ese rito de constatación de muerte. En ese lugar, Casa Santa Marta, es precisamente donde van a estar todos los cardenales reunidos, como iremos viendo a lo largo de nuestra programación especial, durante el cónclave. Al momento de que estamos hablando, en estos momentos, completamente en vivo en Maussan Televisión, los restos del Papa Francisco ya han sido trasladados desde Santa Marta hasta la Basílica de San Pedro, en una procesión dirigida por el camarlengo, con 14 miembros del personal vaticano llevando a hombros el cuerpo del Papa Francisco, con presencia de todos los cardenales, y en la plaza de San Pedro 20.000 personas que han aplaudido la aparición del Papa en la plaza. Después de eso, ha sido esta misma mañana cuando han colocado el cuerpo del Papa Francisco al interior de la basílica, y después de que el camarlengo oficiara la llamada liturgia de la palabra, ha comenzado la visita por parte de los fieles. Una visita que transcurrirá desde hoy miércoles hasta el viernes y donde se estima que más de 200.000 personas puedan despedirse en la Basílica del Papa. Continuamos con nuestra programación especial. Maussan Televisión. Buena televisión. Continuamos en nuestro especial Francisco, el Papa Humilde. Quiero presentarles a Luis Sánchez, nuestro experto en asuntos religiosos. Bienvenido, Luis. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Luis, vamos a ver en estos momentos un video que nos comparte un testimonio el doctor David Ricardo Ojeda. Él forma parte del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos de la Basílica de Guadalupe de México y nos va a explicar, nos va a profundizar más en la decisión del Papa Francisco de ser enterrado en Santa María la Mayor de Roma y no como el resto de sus predecesores en las catacumbas vaticanas. Vamos a ver lo que nos cuenta este doctor, este especialista en asuntos marianos sobre este tema tan interesante. Saludos a todos los que nos ven y nos escuchan. No ha sido secreta la gran devoción que el Papa Francisco tuvo a la Virgen María. Tanto así que fue a ella quien le prometió que su lugar de descanso eterno sería bajo la Basílica de Santa María la Mayor, ahí en Roma, lugar en donde el Papa acudía para reflexionar frente a la imagen de Nuestra Señora de las Nieves o Salus Populis Romani. Él la visitaba antes de salir de viaje y al volver. Se dice que de hecho acudió durante su papado más de 100 veces a este lugar para acercarse a María, pues la consideraba el mejor camino para llegar a Cristo. Ella es madre, no jefa de oficinas de aduanas, decía. A todos nos recibe con ternura. Recuerdo muy bien que dijo en alguna ocasión el Papa Francisco. No es una devoción secreta. Pese a ello, pocas personas saben que fue el Papa cuando aún era cardenal Jorge Mario Bergoglio, fundó en Buenos Aires, Argentina, la parroquia de San Juan Diego. El proyecto me parece que lo inició por ahí de 1995, cuando todavía era obispo auxiliar. Empezó todo como un tinglado, una pequeña carpa, que con los años fue creciendo hasta ser la parroquia en el año 2017, pero se culminó totalmente hasta el 2015. Es importante, a mi parecer, comentar que el Papa nombró a San Juan Diego patrono de los trabajadores de las flores.
que lo hizo esto en reconocimiento a la labor de muchos migrantes y hombreros que habían allí en la zona. Pero bueno, la devoción del Santo Padre a Juan Diego, a San Juan Diego y a Santa María de Guadalupe era más profunda todavía. Ambos fueron el sí a Dios. El sí de Juan Diego para llevar el mensaje de la Virgen y el sí de María para el inicio de nuestra salvación. El Papa mencionó en varias ocasiones que justamente tuvo la oportunidad de visitar a México en 2 ocasiones como cardenal y como papa, pero dijo que el día que más marcó toda su vida fue el 13 de febrero del 2016, cuando estuvo frente al sagrado original de María de Guadalupe, allí en la Basílica. Dice que el tiempo se le pasó volando, dijo, no, tanto así que tuvieron que sacarlo de ahí, cuenta. Él siempre nos dijo: somos los mexicanos afortunados de tener a María, nuestra madre, aquí con nosotros. De hecho, recuerdo muy bien una frase que dijo en su homilía al día siguiente, creo que fue al día siguiente tras haber mirado a la Virgen de Guadalupe. Nos contó que al estar ahí quedó cautivado con su mirada de ternura, una mirada de verdadera madre, y cito tal cual las palabras del Papa, que camina con su pueblo y que se queda donde la gente sufre. Estoy seguro que el Papa Francisco siempre llevó en su corazón las palabras de la Virgen de Guadalupe, las cuales él dijo que consideraba un mensaje del corazón del Evangelio popular y que mencionó una y otra vez: hijo mío, el más pequeño de todos mis hijos, no tengas miedo a esta enfermedad ni a ninguna cosa punzante aflictiva. ¿No estoy yo aquí, que tengo la dicha y el honor de ser tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y mi resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Qué más puedes querer? Muchas gracias, querida audiencia. Muchas gracias, Lourdes, por la invitación. Fue un honor haber compartido estas palabras con ustedes. Pues ahí teníamos esos datos sobre la devoción mariana del Papa Francisco. Luis, ¿cómo se ha tomado el pueblo mexicano esta noticia? Ha sido repentina, quizá en los momentos de hospitalización por neumonía bilateral esperábamos un desenlace fatal y así lo han anunciado los médicos, pero al superar esa crisis quizá hubo cierta esperanza. ¿Cómo se ha tomado México la noticia? Pues como algo inesperado, porque pues sabíamos muy bien precisamente lo que era la fortaleza del Papa Francisco, y sobre todo cuando lo vimos que había salido en domingo de resurrección, ¿no? Que había dado la bendición y que todavía había hecho el recorrido ahí por la plaza. Todavía hasta tenía fortaleza para bendecir a algunos niños. Sin embargo, luego ya por la madrugada aquí en México, a mí me sorprendió también cuando recibí el mensaje de que había fallecido el Papa. Incluso en los últimos días los doctores que le atendieron por esa neumonía en el Hospital Gemelli externaron que hubo un momento tan grave entre febrero y marzo en la hospitalización que no funcionaban los tratamientos, que probaron todo al azar para ver si salió y finalmente su fallecimiento, una sorpresa, Luis. A las 5:30 de la mañana del lunes se despierta en un principio bien, comienza a sentirse mal y rápidamente fallece de forma fulminante. En México se recibió la noticia y de hecho repicaron las campanas para anunciar su fallecimiento, por ejemplo en el centro histórico, ¿no? En la catedral. Así es, este acto pues se realizó en todo el mundo, pero también en México, que pues lo recordamos especialmente por su visita en el 2016, en febrero, durante 6 días. Y los que tuvimos oportunidad de participar en algunas de esas actividades, sobre todo en la misa allá en Ecatepec el 14 de febrero, fue un acto multitudinario. Todavía por ahí conservo las fotografías, gente de todas las clases, de distintos grupos sociales, algunos que incluso un día antes habían acampado, estaban en sus casas de campaña, ¿no? Gente muy humilde, religiosos de distintas comunidades. Todos queríamos estar ahí precisamente para acompañar al Papa en aquella celebración, y que pues recordaba la importancia, ¿no?, de consagrarnos precisamente a María. Sobre todo recordemos su visita especial a la Basílica de Guadalupe, en donde
Previamente había pedido al pueblo mexicano que por favor le dieran un tiempo especial para que él pudiera platicar personalmente con la Virgen, y que en la Basílica el rector le había precisamente abierto el camerino para que estuviera ahí un momento con la Virgen. Como experto en asuntos religiosos, que además ha tenido la oportunidad de ver al Papa Francisco de cerca, de participar de esa visita en 2016, ¿cómo valora su papado? ¿Qué ha supuesto el legado del Papa Francisco en la historia de la Iglesia? Bueno, pues inspirado precisamente en los consistorios que se habían realizado durante el cónclave, él determinó que su pastoral iba a ser precisamente como San Francisco. Por eso había pedido que le nombraran como Francisco, ¿no? Con una humildad, con una pobreza que lo evidenciábamos. Él no utilizaba zapatos especiales, unos zapatos sencillos que mandaba precisamente remendar todavía con el zapatero que tenía ya en Argentina, ¿sí? Y sobre todo que insistía, vayan a las periferias, no solamente si trabajen, reafirmen la fe de las comunidades parroquiales, pero también vayan a las periferias y trabajen también con aquellos grupos que se sentían marginados. ¿Sí? Entonces, esa pastoral del Papa Francisco, mal entendida por algunos, incluso dentro de la Iglesia, no tenía el fin sino acercarse precisamente y llevar a Cristo el consuelo a aquellos que se sentían solos o abandonados. Luis, el primer Papa jesuita de la historia, sorprendió al mundo. ¿Cómo fue el enterarse en el año 2013 de que un jesuita ocupaba la silla de San Pedro, y qué ha supuesto esto para la Iglesia? Bueno, pues normalmente sabemos que la Compañía de Jesús, su carisma era precisamente estar a disposición del Papa a donde quiera que los mandasen, ¿no? Incluso precisamente para ofrecer su vida. Y también como cardenal, él durante el conclave, sabemos que entre la simbología es el de ofrecer su vida íntegramente. Y precisamente por lo que comentabas ese último día, ¿no? Lo que no perciben incluso algunos médicos, que he estado al pendiente de los comentarios, que les parecía un poco incluso una osadía por parte de la gente que había permitido que él saliera, sabiendo el estado de la condición física. Pero no es que se tratara de la demás gente, sino que el testimonio del enfermero del Papa lo dijo. Él le había preguntado, ¿crees que podría aguantar si yo saliera el domingo de resurrección para dar la bendición y hacer el recorrido? Y el enfermero le dijo, ánimo, Santo Padre, yo creo que usted puede. Y él entonces, él fue el que lo solicitó, le hizo la pregunta y se animó. Y entonces es como igual los demás papas. Recordemos a San Juan Pablo II, como él también, su quinta visita pastoral para canonizar a Juan Diego, su condición física, con todo y eso. Y luego estuvo agradecido, porque ha trascendido que las últimas palabras que dijo fue agradecerle precisamente al enfermero por haberle permitido vivir ese momento. Luis, vamos a seguir aquí, quédate conmigo, vamos a analizar lo que viene ahora, el cónclave, y continuamos aquí en este especial. San Televisión, buena televisión. Seguimos aquí analizando el fallecimiento del Papa Francisco, y en estos momentos hemos visto que el camarlengo, cardenal Kevin Joseph Farrell, tiene un gran protagonismo, Luis, en toda la liturgia. Fue elegido camarlengo en el año 2019 y es quien toma las riendas del Vaticano en ese periodo que va entre el fallecimiento de un papa y el inicio de otro papado. Así es. Entonces él es el encargado de administrar todos los bienes temporales de la Iglesia hasta que se elija el próximo Papa, ¿sí? Y también en contacto estrecho con los obispos cardenales van a organizar, preparar el próximo cónclave para poder elegir al sucesor del Papa Francisco.
Kevin Joseph Farrell, este cardenal es camarlengo desde el 2019, nombrado por el Papa Francisco, muy cercano a él, como ha trascendido en los últimos tiempos, precisamente porque tenía que estar muy al pendiente de la salud del Papa para activar estos mecanismos, y él es ahora mismo, Luis, la máxima autoridad en el Vaticano. Sí, curiosamente cuando lo nombró él no se lo esperaba, ¿sí? Y ya había pasado de hecho algunos meses desde la muerte del anterior camarlengo, y entonces cuando lo nombra tiene la entrevista ya personal con el Papa Francisco y le dice, bueno, pues yo no sé cómo es esta actividad, este trabajo, pero yo le pido que el día que me muera usted celebre mi misa de exequias, ¿no? Lo que son las circunstancias. Así es, y ocurrió, él dio la noticia al mundo, y después de que el lunes se constatara la muerte del Papa y se instalara la capilla ardiente, el Vaticano cambió los logotipos en redes sociales de las cuentas del Papa y puso el logotipo de sede vacante, e inmediatamente dio a conocer que estábamos en sede vacante. ¿Qué es esto de sede vacante, Luis? Sí, es precisamente ya el momento en que la Iglesia reconoce que no se encuentra vivo el pastor supremo de la Iglesia, la cabeza de la Iglesia, y entonces se suspenden todas las actividades, salvo aquellas esenciales y primordiales que están en su momento, ¿no? Pero precisamente el camarlengo es quien informa a todos los cardenales, ¿para qué? Pues para que se empiecen a reunir, y entonces para deliberar precisamente lo que hay que darle primacía en la próxima celebración del cónclave. En el periodo en el que estamos ahora, sede vacante, se suspenden todas las actividades del Vaticano, de la Iglesia, excepto las más esenciales. Por eso se caracteriza la sede vacante. Sí, recuerden ustedes que digamos que a nivel administrativo existen los dicasterios, que es como las secretarías de gobierno de los estados, ¿sí? Entonces se cesan todas las actividades generales, salvo lo más importante, sobre todo en atención a lugares, a países donde hay alguna problemática especial. Y en esta sede vacante tiene protagonismo el camarlengo, por así decirlo, el asistente del Papa en estos momentos, pero también el decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Giovanni Battista Re, que tiene 91 años, no puede participar en el cónclave porque son los menores de 80 años, pero que ha sido el encargado desde el lunes de llamar al Vaticano a todos los cardenales del mundo. Así es, ya incluso desde ayer martes ya tuvieron la primera reunión con algunos cardenales, ¿sí? Pero pues se entiende que algunos por su edad, por su condición... Lo estamos viendo en pantalla, Luis, estamos viendo a este cardenal que es quien va a dirigir a los cardenales hacia el cónclave, Giovanni Battista Re, que además va a ser el encargado de celebrar el funeral del Papa el próximo sábado, y que también será el encargado al inicio del cónclave de hacer una misa especial donde les pide a los cardenales que, bueno, se conecten con Dios de alguna forma para elegir al candidato perfecto para la Iglesia. Sí, recordamos como cuando fue el funeral de San Juan Pablo II, el decano en ese entonces era Benedicto XVI, y entonces él era el quien iba dirigiendo precisamente la misa de exequias. Ahora, como tú dices, el cardenal Battista Re es quien va a realizar precisamente esa celebración de exequias, ¿sí? Y sobre todo la misa inaugural para el cónclave. Eso es muy importante, como también lo es esas primeras reuniones que ya se están produciendo. Ha trascendido que desde el lunes Giovanni Battista Re llamó al Vaticano a todos los cardenales, y ya tal como ayer, el martes, hubo las primeras congregaciones, las primeras reuniones cardenalicias donde inician esas conversaciones. Exacto. De hecho ha habido un poco de polémica porque cuando hubo precisamente un proceso canónico por parte de un cardenal al que el Papa Francisco suspendió, pretendió y se ha presentado, ¿no?, como para presentarse como posible elegible, y el cardenal decano es el que tiene la autoridad para determinar si él va a continuar. Ha trascendido en las últimas horas que van a participar en el cónclave 133 cardenales, todos son menores de 80 años, como dicta la norma. Hay 2 de ellos que no van a participar
tendrían que ser 135 por problemas de salud, y también incluso se ha dicho que de esos 135, 108 fueron nombrados por el Papa Francisco, Luis. Así es, un 80% de los cardenales papables son los que están precisamente ahorita como posibles candidatos, pero pues normalmente la mayoría de ellos ya sobrepasan la edad mayor, y entonces en esos consistorios, en esas reuniones, es lo que se va a estar deliberando, qué es lo que conviene a la Iglesia en estos momentos. Me parece que la expresión inadecuada es la de si le va a dar continuidad al trabajo del Papa Francisco, porque ni con San Juan Pablo II ni con Benedicto XVI se puede hablar de Así es, ya estamos viendo en pantalla esas reuniones. Sabemos por norma vaticana que el cónclave, la reunión donde se va a elegir al nuevo Papa, tiene que celebrarse entre 15 y 20 días después del fallecimiento del Papa. Todavía no ha trascendido al momento, Luis, la fecha en la que va a dar inicio el cónclave, pero sí sabemos cómo se va a desarrollar. Cónclave, una reunión donde se reúnen los cardenales menores de 80 años para elegir al Papa. ¿Cómo es el cónclave, Luis? ¿Cómo es el cónclave? Bueno, pues sabemos que primero hay una celebración por la mañana, una misa, como comentaba, sí, precisamente invocando la presencia del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que se pueda elegir a la persona más indicada. Hay una procesión entonces de la capilla para entrar precisamente ahora a la Capilla Sixtina, y se cierran las puertas, ¿sí? Fuera hombres. Entonces ya previamente ha habido corte incluso de señales para evitar que gente extraña. Esto es súper importante porque si algún cardenal de los participantes en el cónclave diera algún dato de lo que allí está pasando, se le puede excomulgar, corre el riesgo de excomunión. Entonces, se reúnen todos los cardenales, Luis, en Casa Santa Marta, donde residía el Papa, se aíslan del mundo, no pueden tener contacto con periódicos, celulares, televisoras. Después se van a la Capilla Sixtina y se encierran a puerta cerrada con inhibidores de sonido, de cualquier tipo de señal, para que nadie pueda saber lo que allí dentro sucede. Al principio hay discursos, hay exposición por parte de los candidatos. Ya cuando ya están adentro hacen un juramento precisamente que ellos van a discernir y dar su voto por la persona que consideren el más adecuado, ¿sí? Eso es por la tarde. La primera sesión de voto, ¿sí? En caso de que haya consenso, va a aparecer la primera fumata blanca, ¿sí? En caso de que no hubiese consenso, no se alcanzara el porcentaje, 2/3, entonces, bueno, pues se utiliza paja húmeda y el humo va a ser negro. Entonces, señal de que todavía no. Al siguiente día por la mañana, nuevamente 2 rondas. Si no hay consenso, se vuelven a quemar las papeletas, sale el humo negro, hasta que finalmente después, el tercer día, hay una suspensión. Ahí se reúnen, empiezan las deliberaciones, los comentarios, y finalmente vuelven a haber otras sesiones. Esperemos que... Vamos a ver qué pasa. Cada día de cónclave sabemos que tiene 2 sesiones y 2 votos por sesión. Estamos hablando de 4 votaciones al día. En la primera sesión pueden salir pues como más votados varios cardenales. En la segunda votación solo se votaría con los 2 más votados en la ronda anterior. Si no se alcanza una mayoría de 2/3, Luis, no hay acuerdo, fumata negra que observan los fieles del mundo desde la Plaza del Vaticano, y habría que hacer más sesiones. Los cardenales volverían a Casa Santa Marta, pero siguen aislados. Así es, ellos pueden trasladarse caminando alrededor de unos 5 minutos, o también hay un transporte que les facilite, sobre todo para los que no tienen la facilidad, ¿sí? Que rodean precisamente la parte posterior de la Basílica de San Pedro. Y cuando ya termina la ronda, regresan. Lo que decías en cuanto al sigilo, recordemos que también la Casa Santa Marta tiene personal para atender a los cardenales, que les sirven de comer, que atienden las necesidades de los cuartos. Entonces, a ellos también se les hace un juramento y se les hace firmar.
bajo peligro de excomunión. De excomunión y también de un proceso canónico. Estamos viendo imágenes de esas reuniones entre cardenales para ver, bueno, pues cómo va a tener lugar todo. Y hay otro dato importante que poca gente recuerda, Luis, y es que una vez que un candidato, que un cardenal menor de 80 años alcanza la mayoría de 2/3, se le pregunta si quiere aceptar el cargo, ¿no? Así es, entonces ya el cardenal decano es el que le hace la pregunta, si acepta, se le hace pasar también una capilla llamada la Capilla de las Lágrimas. ¿Por qué? Porque pues, en lo que es el proceso de vestimenta, ¿sí? Con la ropa propia papal, ocurre que siempre todos los nuevos papas empiezan a llorar, por eso se le llama la Capilla de las Lágrimas. Qué bonito. Y finalmente ya sale en procesión y uno de los cardenales con más tiempo es el que da el anuncio, Habemus Papa. Habemus Papam, y una Capilla de las Lágrimas donde desde ya los sastres del Vaticano están trabajando en confeccionar túnicas de diferentes tamaños para estar, bueno, preparados para el Papa, porque desde el momento de la elección del cónclave de la Fumata Blanca hasta que conocemos el nombre no transcurre mucho tiempo, Luis. Así es, no serán entre 10, 15 minutos, como tú dices. Entonces ya se tiene varias tallas para el posible papa elegible, y ya nada más inmediatamente allí unas monjitas son las que le acomodan ese vestuario. Pues seguimos aquí en este especial sobre el Papa Francisco. Continuamos. Maussan Televisión, buena televisión. Pues vamos a ver imágenes de esta misma mañana donde se ha producido en el Vaticano el traslado del cuerpo del Papa Francisco desde Santa Marta hasta la Basílica de San Pedro, donde en estos momentos, mientras platicamos, 200.000 personas se espera que pasen a despedirse del Papa Francisco. Estos son imágenes, repito, de última hora de esta misma mañana sobre ese rito de traslado del cuerpo, un rito que se ha llevado a cabo completamente a pie, en una procesión dirigida, y lo estamos viendo, por el cardenal camarlengo Kevin Farrell, y bueno, pues trasladado el cuerpo por más de una docena de miembros del personal vaticano y con presencia de todos los cardenales, procesionando en grupos de 2 desde Casa Santa Marta hasta la Basílica de San Pedro, una basílica en cuya explanada esperaban más de 20.000 personas para aplaudir al Papa Francisco, el Papa humilde, el Papa revolucionario, el Papa, Luis, que ha venido, bueno, pues en la Iglesia a suponer un cambio, una ruptura con el protocolo, una sencillez que quizás hacía falta y que él ha impuesto a través de sus acciones, tanto en su papado como al final de su vida, Luis. Así es, precisamente en esta procesión, o antes de la procesión, los cardenales quisieron que ese acercamiento sencillo que tenía con todo el mundo, sobre todo cuando él estaba en su aposento, a él le gustaba convivir con la gente sencilla, y había un comedor, digamos que la Casa Santa Marta es como un pequeño hotel para todos los prelados que trabajan ahí en Roma. Entonces, él no le gustaba que le llevaran, sino bajaba y comía con la gente, ya sea un sacerdote que andaba de visita, un cardenal, un obispo. Ha sido una muerte repentina, Luis, pero de alguna manera él llevaba meses o incluso años pensando en la muerte, a través de la preparación de su testamento y sus últimas voluntades de ser trasladado su cuerpo a Santa Marta, a través de las decisiones que tomó el año pasado sobre el simplificar el rito de despedida de un papa, e incluso hemos conocido hoy en las últimas horas que él decía, y ha quedado por escrito en el prólogo de un libro todavía no publicado, la muerte no es el final sino un nuevo comienzo. Así es, y precisamente en su funeral que él decía, no quiero que hagan tanto lujo, que haya tanto lujo, ¿no? Tanto adorno como los reyes o los gobernadores de la tierra, no. Es algo sencillo, ¿por qué? Porque el cristiano precisamente
nace y al momento que muere empieza la vida eterna. Y qué mejor que él, al igual que Juan Pablo II, que fallecieron durante el tiempo de Pascua. Es una coincidencia que se ha producido efectivamente entre los dos papas y tenemos esas imágenes que acabamos de ver de miles de personas congregadas en la Plaza de San Pedro, y hay que destacar que desde que se conoció su fallecimiento el lunes hasta hoy se han sucedido rosarios, oraciones especiales por su eterno descanso, y es importante porque una de las frases más repetidas de Francisco como papa fue: recen, oren por mí. Exacto, bueno, coincidencia, o como llamamos la gente de fe, diosidencia, en un tiempo que se está celebrando el año jubilar, el año del jubileo, y en el que muchos peregrinos estaban asistiendo precisamente a la basílica, pues aprovechan para darle la despedida al Santo Padre y también para acompañar con las oraciones la preparación del próximo cónclave. Es importante que podamos señalar eso, lo que viene ahora. En estos momentos estamos, nuevamente indicamos, en sede vacante, en ese periodo que hay entre el fallecimiento de un papa y el inicio de un nuevo papado, donde el protagonismo o la dirección del Vaticano la tiene el camarlengo. Y también, Luis, destacar que lo próximo que vamos a ver será la celebración del funeral del Papa. Hasta el viernes va a estar esa capilla ardiente habilitada en la Basílica de San Pedro para que quien guste, bueno, pues pueda pasar por allí. Estamos viendo la señal completamente en vivo que nos llega desde el Vaticano, esas miles de personas que están pasando a rendir honores y respeto al Papa. Lo podrán hacer hasta el viernes. Está contemplado que el viernes a las 8 de la tarde el camarlengo cierre el féretro del Papa, que selle la caja de madera en la que está el cuerpo del Papa, y que el sábado sea el decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re, quien celebre el funeral del Papa Francisco. Esta ha sido la primera parte de nuestro especial. Luis, muchas gracias por habernos acompañado, y no se muevan porque vamos a seguir aquí con programación especial las próximas 5 horas para hablar del legado del Papa Francisco. Continuamos. Gracias. Visita mausantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Maussan Televisión, buena televisión.